Hola nuevamente, gracias por acompañarnos en esta segunda edición. Y ahora el tema que sigue para este día se titula Dios no tiene miedo porque sabe quién soy yo. Anteriormente mencionábamos que yo no tengo miedo porque conozco a Dios. Y con esta introducción de poder identificar las características de Dios, recordábamos que si Dios es amor, lo que haga va a reflejar su amor. Que si Dios es bueno, lo que haga va a reflejar esa bondad. Que si Dios es justo, lo que haga va a reflejar esa justicia. Entonces yo, por ser su hijo, lo que voy a recibir de Dios es su justicia. Lo que voy a recibir de Dios es su amor. Lo que voy a recibir de Dios, pues es justamente su bondad. Entonces por eso decíamos, no hay que tener miedo, porque si yo conozco a Dios y sé cómo es Él, por supuesto que lo que yo voy a recibir es justamente eso. Eso le puede dar tranquilidad a nuestra persona. Pero entonces vamos a otra situación importante. A veces se nos olvida la relevancia que tiene o la trascendencia que tienen nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestras propias emociones. ¿Esto qué significa? Que Dios, como nosotros hemos aprendido, es el que nos ha creado y en esta creación dedicó tiempo a nuestro carácter, a nuestro temperamento, a cada una de esas habilidades que nosotros poseemos. Ahora mismo la ciencia nos comprueba a través de la teoría de las inteligencias múltiples que efectivamente cada ser humano tiene una inteligencia, una habilidad diferente, que todos somos inteligentes, pero en diferentes áreas. Sin embargo, esto nosotros ya lo sabíamos, porque gracias a Dios tenemos la Biblia, su palabra, y en ella tenemos cosas por adelantado, cosas del futuro, como ahora estamos viviendo estas situaciones que ya sabíamos, porque tenemos este maravilloso libro que es la palabra de Dios, el cual es la verdad, y a través de este libro Dios nos comparte cada una de esas cosas que Él ya tiene en mente, de esas cosas que van a suceder. Eso ya lo sabíamos, que cada uno de nosotros tiene dones, que cada uno de nosotros tiene talentos específicos. Y justamente hoy queremos compartirles sobre eso. Recuerden que nuestras acciones deben ser coherentes con esa persona que nosotros somos. Por eso el título de hoy, Dios no tiene miedo porque sabe quién soy yo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros a nuestro alrededor estamos experimentando situaciones como sociedad, en este momento el mundo completo, Dios conoce, Dios te conoce y Dios sabe que bajo cualquier circunstancia o bajo cualquier situación, tú vas a actuar y tú vas a hacer lo que estás diseñado a hacer, a cumplir un propósito como hijo de Dios, como padre de familia, como hermano, como amigo, como nieto, como abuelito. Tú vas a cumplir un propósito como ciudadano en este país, en esta ciudad, en el mundo entero. ¿Sabes por qué? Porque Dios te creó y Dios te conoce. Por eso Dios no tiene miedo de que algo en el plan falle. Sin embargo, sí está la expectativa, como en la historia vemos y como en la Biblia observamos, de que cada personita, aunque Dios te creó, aunque Dios lo haya creado, cada uno de nosotros toma decisiones. Él no tiene miedo, porque Él sabe quién eres tú. Cuando Él te creó, sabe qué inteligencia te dio. Cuando Él te diseñó, sabe qué habilidad colocó en ti. Como mujer, como hombre, como joven, como adulto, tú tienes todo eso que Dios te ha dado. Y justamente dice en su palabra, vamos a revisar rápidamente, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Dice en la palabra de Dios: porque el Espíritu de Dios no hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Nuevamente,
porque el Espíritu de Dios no hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Y cuando dice buena vida, no se refiere solo a me voy a portar bien, se refiere también a una buena vida cuando justo en este momento las circunstancias son adversas, yo pueda tener una buena vida, como platicábamos el tema anterior a este. Yo no tengo miedo porque sé quién es Dios. Y justamente este texto de 2 de Timoteo nos vuelve a recordar que el Espíritu de Dios nos da fuerza y nos da fortaleza. Y la razón y el objetivo de esto es que nosotros podamos vivir bien, vivir una vida buena. Pero ¿qué sucede? Pasa en ocasiones que el miedo y la circunstancia nos rebasan, porque nos han enseñado y nos han programado que hay cosas muy malas que debemos evitar, que hay cosas muy buenas que tenemos que hacer, pero nos han enseñado que debemos tener miedo de esas cosas malas en lugar de aprender a defendernos de ellas. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay situaciones difíciles en nuestra persona, justamente pensamos inmediatamente, esto es malo. Esto me va a afectar, esto me va a hacer daño, esto me está doliendo, y empezamos a responder justamente como nos enseñaron. Eso es malo y tenemos una reacción coherente con eso que es malo, pero no tenemos una reacción coherente con esto que nosotros somos. Fíjense bien, lo que nosotros pensamos que nos han enseñado está rebasando por mucho lo que nosotros somos, que Dios ha creado, y todo lo que Dios crea es bueno, dice su palabra, y todo lo que Dios hace es agradable, y tú eres algo que Dios hizo, y tú eres algo que Dios creó como a mí. Entonces nuestra paz y nuestra persona debe descansar en que nosotros sí tenemos poder, como dice 2 de Timoteo, para hacer cosas, y esas cosas van a ser buenas, pese a las circunstancias en las que estamos viviendo. Pero dice Jueces que en ocasiones las circunstancias rebasan nuestra tranquilidad, como le pasó a Gedeón. Y a mí me encanta hablar de Gedeón porque me identifico mucho con él. Yo sé que Dios me hizo, yo sé que Dios me creó, yo sé que yo tengo dones, pero cuando me enfrento a una situación difícil, socialmente, mis padres, mis abuelos, los compañeros en la escuela me han enseñado, y yo he aprendido que hay que tenerle miedo a todo, que hay que tener miedo a la incertidumbre, que si no tenemos dinero hay que preocuparnos, y si estamos enfermos debemos sufrir, y si, etcétera. Esas respuestas sociales que hemos aprendido están tan mecánicas en nuestra vida que impiden que nosotros podamos accionar o que nosotros podamos actuar en función de lo que somos. Y Dios no tiene miedo, porque Dios nos creó y sabe quién soy yo y sabe quién eres tú. Pero los que tenemos miedo somos nosotros, y los que ya estamos acostumbrados a responder, a tener esos hábitos emocionales frente a las situaciones que experimentamos, somos nosotros. Hay que tener miedo, la pandemia, hay que tener miedo. Son tiempos difíciles, hay que preocuparse. Son tiempos de lucha, hay que cansarnos. Son respuestas que hemos aprendido. Pero Dios nos está diciendo, yo te creé, yo hice de ti la persona que tú eres y te he hecho con todos estos talentos. Dice Hechos 1:8, versículo muy conocido también, por supuesto. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Muchos pensábamos que esta palabra o esta escritura no se iba a cumplir nunca, pero los tiempos han llegado y los tiempos nos alcanzaron. Y podemos observar que así como se están cumpliendo estos tiempos anunciados por Dios de diversas dificultades, de diversas situaciones difíciles, es nuestro mejor momento para demostrar que el Espíritu de Dios está en nosotros. Tienes que saber quién eres, cuál es tu habilidad, cuál es tu inteligencia, cuál es tu capacidad, y para eso ya no hay pretextos. ¿Cómo puedo saber quién soy?
Existe en internet, existen las redes, muchísimas formas de poder investigar observándote a ti mismo cuál es tu carácter, cuál es tu temperamento, qué es lo que mejor haces, cuál es tu mejor habilidad. Yo en lo personal estoy negada a actuar de forma o en decisiones o en acciones que tengan que ver con la política, no es lo mío. Pero encantada de la vida, como el día de hoy en este espacio y en muchos otros, poder compartir a través del don que sí poseo la armonía, la paz, la tranquilidad que necesita tu persona para que tú a su vez puedas hacer la habilidad y el talento que tú posees. Pero es muy importante que tú sepas quién eres, número 1. Número 2, es muy importante que creas en ti. Muchas personas dicen, no hay que enseñar y eso es anti Dios, pensar que el ser humano puede por sí solo. Ya lo acabamos de leer nosotros. Dios te dio poder para que tú hagas las cosas, por lo tanto tienes que aprender a creer en ti. En el momento que estás creyendo en ti, estás creyendo en Dios en automático, porque dice Hechos 1:8 o 2 de Timoteo 2:7 que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para ayudarnos a amar, para hacer cosas poderosas. Cuando tú crees en ti, en la habilidad que tienes, en el don que tienes, en la capacidad que tienes, en automático estás creyendo en Dios, porque Dios está en tu persona. Pero cuando tú dudas de tus habilidades, te da miedo, te da pena, porque nos han enseñado que nosotros debemos ser más sencillos, más humildes y esperar a que otros hagan las cosas, también estás negando a Dios. Porque como dice su escritura, Dios no hizo cobardes. Todos y cada uno de los hijos de Dios hemos sido llenos del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos dones. No hay pretexto para que te quedes con los brazos cruzados. Dios no tiene miedo de lo que está pasando ni de lo que va a seguir aconteciendo. ¿Sabes por qué? Porque Él te hizo y cree en ti. Cuando tú crees que puedes hacer las cosas y asumes una actitud de responsabilidad contigo mismo en lo que dices, en lo que haces, en lo que piensas, en tu actitud, estás asumiendo un compromiso y estás demostrando a Dios cuánto le amas. Porque justamente nosotros recordamos cada año desde casa, como este primer año, Semana Santa desde casa, ya te diste cuenta que no es el ritual que podamos hacer en la iglesia, que no es el ritual que podamos hacer en cada reunión como cristianos. Este año no pudimos celebrar Semana Santa en las iglesias, pero sí pudimos celebrar Semana Santa y la pasión de Cristo desde nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras actitudes. Y Dios nos está demostrando con este tiempo desde nuestros hogares que no son las circunstancias, que la iglesia no es el edificio y que no basta un ritual de reunirnos cada 8 días. Dios no tiene miedo porque cree en ti. Por supuesto que esta es una realidad y estamos siendo objetivos, y lo que nos pasa a nuestro alrededor y la enfermedad y la economía son reales, y no estamos diciendo hay que cerrar los ojos, y no estamos diciendo que la fe consiste en cerrar los ojos a todo eso y confiar en lo que Dios va a hacer. Estamos hablando de que creer en ti mismo y las acciones que tú tomes y las actitudes que tú tengas en este momento para resolver esta situación, o la forma en la que tú respondas frente a cada uno de estos sucesos, es importante y es trascendente y va a cambiar la vida de las demás personas, porque justo este poder que tú tienes, en el cual debes de creer, es para que, como dice Hechos, testifiques a las personas. Y este es nuestro tiempo de compartirle a la gente de paz, de estar orando por los que están enfermos, pero al mismo tiempo estar actuando con fe desde nuestras vidas. Es muy importante que te prepares para este tiempo y para lo que viene, porque seguramente que vamos a regresar en el tiempo indicado por nuestras autoridades a nuestras labores comunes. Pero ¿qué habremos aprendido de esto? Hemos cambiado nuestra actitud, hemos cambiado nuestra vida, hemos cambiado nuestra forma de ser. Dios no tiene miedo porque está creyendo en ti. Confía en la persona que tú eres porque Él te hizo. Debes saber quién eres, número 1, y debes creer en ti. En el momento en que crees en ti, estás creyendo en Dios.